Cristal juega a puerta cerrada. Alianza juega a puerta cerrada. Deprimente. Universitario jugará a puerta cerrada. Deprimente. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Eso va de ¿Qué acuerdo está aconteciendo? con el clima nostálgico y deprimente de Lima, ¿no? Justo los tres equipos más grandes, los equipos de la capital, conviven con un mal accionar de sus hinchas, ¿no? Yo veía y lo escuché ayer a Jan Ferrari, vi su tuit también. Bueno, no me sorprende las cosas que dicen caliente, ¿no? Pero después digo, Ponga el tuit. son en caliente, pero de ahí digo, las confirma. O sea, no hay que, oye, voy a borrar mi tuit, lo dije así en este momento, ¿no? Dice Ferrari, señor Grau, ¿usted cree que esto fue después del comunicado de la U, ¿no? En el que pedían la renuncia del señor Grau, que es el presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol? Señor Grau, ¿usted cree que cerrando el estadio va a solucionar el problema? ¿Perjudicando al club económicamente va a solucionar el problema? No entrega ni una herramienta para solucionar y las consecuencias serán peores. Debe renunciar por su falta de capacidad para el cargo, ¿no? Esto es lo que tuiteó anoche Jan Ferrari. Primero lo que hay que decirle a Ferrari, ¿no? Es que la Comisión de Justicia Imparte justicia, nada más. imparte justicia, no está para solucionar problemas ni para dar charlas Ni para de seguridad nacional. sugerir cómo deben llevar sus clubes. Tal cual, la Comisión de Justicia ve el reglamento tipificado y dice esto y el otro, punto, sanciona. Lo que está ¿no? mal es el reglamento también. Vamos a ir parte por parte, ¿no? Vamos a ir parte por parte. Mejor regalen el torneo. Le bajaron el precio al torneo. Sin gente. Ya. Otra vez, sin gente. Le bajas el precio al torneo. Sí, sí, Le bajas sí. el precio. Totalmente. Y después puso, la apelación ya está en camino, ojalá la Comisión de Apelaciones sesione y eso depende de ellos. Esto es arbitrario y sin precedente. Lo único que hacen es perjudicar al club. No, no es, Esta ya es una defensa del club al que administra, ¿no? O sea, Claro. en esta no equivoca el mensaje porque es una petición y una defensa a su club, pero en la otra parte sí es donde incurre en el error porque la Comisión de Justicia no tiene que dar charlas de seguridad nacional ni tiene que decirte de qué manera tienes que hacer para que los hinchas no ingresen al estadio ni nada por el estilo, ¿no? Creo que ahí se dejó llevar por la rabia seguramente Ferrari y eso evidentemente está mal, ¿no? Yo creo que no es un momento para que la U, en el medio de las derrotas, se aloque y esté, no, me quieren perjudicar, esto es contra nosotros. No, Claro. tiene que cabeza fría. En ¿no? ese tweet, encima de ese tweet, Adrián... Ya había comunicado, Claro, ¿para qué el tweet? Adrián Gilabert, que es el abogado de la U también, inmediatamente retuitea lo de Jan Ferrari y dice lo siguiente, en mayúsculas, debió abstenerse por decoro, se refiere a Miguel Grau, que es el presidente de la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol. Siempre lo dijimos, un hincha no puede administrar justicia, apuntando a Miguel Grau como si fuera hincha, Ese y no un es de la punto, U. ¿no? Es hincha de Alianza, Claro. o sea, confeso hincha de Alianza Claro. Miguel Grau. Su evidente conflicto de intereses lo llevó a tomar una sanción desproporcionada. O está diciendo que está haciendo eso para perjudicar a la U. El abogado, que sabe más de normas y de leyes que yo, está apuntando directamente a Miguel Grau, que por su hinchaje de Alianza Lima está conspirando, está tratando de perjudicar a la U. Incongruente, desproporcionado, contradictorio y carente de motivación. Una pregunta. ¿Y Laver fue aquel a quien el Puma Carranza un día le metió un lapazo? Creo ¿En que dónde? sí. ¿Ah? ¿En dónde? Pregunto porque no estoy seguro. No. Pero un día No recuerdo bien. se producía una previa de Gol Perú. Una previa a un partido, obviamente, de la U. Y había una serie de entrevistas. Y si yo no estoy mal, pregunto, Gilaver estaba declarando. Y vino el Puma Carranza, chongueando, y le metió un lapazo. ¿Un beso no fue? No, un lapazo. ¿Seguro? Acá Sí. leo que Puma Carranza le dio un beso en plena entrevista al abogado de la U. Entonces fue después de la entrevista, porque se vio atrás, no sé. Claro. Pero pregunto, ¿es aquel? Debe ser él, si ahí lo estaba confirmando. Pero lo que yo digo, una cosa. Y lo que ya- tenía entendido es que había sido claro, un golpe, por eso preguntaba, ¿no? Claro. Según la diciendo- información, pero yo te es digo un- una Hay una cosa. información, un beso, ok. A los que tú representas, un abogado, Gilaver representa Universitario de Deportes, al que se va de boca, porque Jan Ferrari se va de boca, creo yo, al decir y manifestar cosas que no son o no van de acuerdo a la realidad. En vez de poner paños fríos, apunta decididamente a Miguel Grau. Yo te digo, pregunto una cosa. Pregunto, ¿no? Antes de que arranque el torneo, o sea, los castigos que tú dices que están tipificados,
que ya lo creo que es así. Sobre las personas, ¿no? A ver, Ojo. Sobre personas. no, claro, pero ¿qué cosa está escrito en el reglamento sobre suspensión de estadios? ¿Se suspenderá un estadio cuándo? 2 puntos. ¿Eso existe? Admito mi ignorancia. ¿Se suspenderá un estadio cuándo? A nivel de Conmebol, por ejemplo, hay un reglamento en caso del cierre de una tribuna que ha pasado, ¿no? Cuando hay una situación reiterativa, sea de violencia, discriminación o racismo. Violencia, discriminación o racismo. Por ejemplo, a Cristal y los hechos de acciones racistas de uno de los tarados que fue a ver el partido contra Palmeiras, ¿no? Tuvo una repercusión negativa, sí, un cierre de una tribuna. Claro. ¿Cierto? ¿O no? No llegó ¿No le a ser- cerraron una? Sí, le cerraron una. Incluso a nivel selección peruana, Perú tuvo el 20% menos del aforo por un tema de racismo. en Bueno, la fecha de claro, Perú. mejor, pero- que está establecido como Claro, Jan Ferrari habló de por que... las pifias al himno, por Claro, ejemplo. Jan Ferrari habló Eso fue. que había representantes de la Conmebol en este momento en Lima para ver todo lo que tiene que ver con la final de la Copa Libertadores que se va a dar antes de fin de año. Bueno, hay que decir que la Conmebol es muy drástica. Por ejemplo, a River Plate, Pero después por de... racismo. No solo por racismo. River Plate por recibir el año pasado en la Copa Libertadores en semifinales a Atlético Mineiro con bengalas, le dijeron el siguiente partido lo juega sin público. Por eso este año River Plate frente a Barcelona de Ecuador jugó sin público. Este año nada más, Colo-Colo, sus hinchas se metieron a la cancha e impidieron que termine el partido. Claro. 5 partidos Colo-Colo de partidos oficiales de Conmebol no va a jugar con público. Y sus hinchas no pueden estar presentes en 5 partidos de Conmebol. Claro. El año pasado, Atlético Mineiro. Igual, violencia contra los hinchas de River Plate en la tribuna. 2 partidos sin público. Por eso el partido que va a jugar frente a Cienciano va a ser el primero que juegue con público de local. Sanciones de Conmebol. La de Conmebol Claro. y una multa que supera los $100.000. Esa rigurosidad de Conmebol se hace porque ya no se puede calmar la violencia. Claro. ¿Me entiendes? Y creo yo que ese es el argumento que tienen acá también para ser muy drásticos en cualquier agresión, Mira, dicen, en cualquier... Pero desmán ¿sabes que cuál haya es en el los argumento estadios? más tarado de los que se utilizan? Como el de J. Trauco. Huevón, en Chile hubo 2 muertos. No tiene que haber muertos para ejecutar una sanción. En Chile no Tiene que ver el hecho. La sanción no va con los... Caiga o no caiga la bala, como dijiste el otro día, ¿no? Caiga o no le caiga, ya se disparó. No le tiene que caer a alguien para decir, ya, le cayó la bala, 2 fechas sin público del estadio. No, cuando ya se disipa una situación de violencia, es suficiente como para tomar una decisión. Yo, por ejemplo, ¿qué pienso? Creo que yo no voy a discutir nunca la gravedad, porque yo estoy en contra de la violencia y lo hemos hablado una y otra vez. Entonces, no podría decir, está mal que cierren el estadio. No podría decirlo porque en una situación en la que la violencia se ha vuelto el factor principal a combatir dentro de una actividad como el fútbol y dentro de una actividad y de entre todas las actividades que pasan en nuestro país, hay que erradicar la violencia con decisiones drásticas. Para mí la gravedad no tiene nada que ver en este caso. Para mí, bien cerrado Matute, bien cerrado el Monumental, bien cerrado el Alberto Gallardo. Lo que sí creo que está mal es que el tiempo sea insuficiente como para poder establecer un dictamen mucho mejor con apelación de por medio. Por ejemplo, a Alianza Lima y lo que pasó contra Cienciano. Faltando 5 días le cerraron Matute para el enfrentamiento de ayer frente a Alianza Universidad. Y la comisión de apelaciones sesiona cada 15 días, con lo cual no tienes ninguna chance de que se tome la apelación para que después se tome una decisión sobre el cierre del estadio. A la U le han comunicado con 3 días de anticipación que no puede jugar con público un partido frente a Sporting Cristal en el Monumental. En ambos casos, me parece que el tiempo es el problema. Porque si la Comisión de Justicia hubiese dicho, Alianza, en 15 días no puedes jugar de local. Das tiempo como para que haya una apelación, para que haya un juicio. Esto no puede ser leer el reglamento tipificado, cierro el estadio, punto. Me llega el huevo si vendiste entradas, si no las vendiste, ya tú ve qué haces. Creo que la gravedad no se debe discutir. Si hay una situación de violencia, cierren el estadio. Y me parece correcta.
sea mínima o sea mayoritaria. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad del club. Siempre hay una responsabilidad del club. Tiene que jugar a favor de ir en contra de la violencia, no a favor de fomentarla, ¿no? Que últimamente aparentemente pareciera que pasara. Lo que sí discuto, y ahí es el único punto en el que creo que Gianferrari tiene razón, es en el tema de los días. Los tiempos para apelar. Los tiempos, porque no te da tiempo a apelar. La apelación ya no termina siendo justa porque ya te cerraron el estadio, ya jugaste sin público. ¿La apelación qué va a hacer? ¿Te va a devolver la plata que perdió Alianza? ¿Te va a devolver la plata que perdió la U? No te la va a devolver. Entonces ya no tiene sentido apelar. A menos que apeles y haya una emergencia y una reunión que genere justamente la recepción de esa apelación y la determinación según la misma. Lo hablábamos el otro día con las sanciones de Navarro, de Gorosito. No hay juicio. O sea, no hay interpretación. No se sabe qué pasó. Simplemente se ve el hecho y se sanciona. Creo que ahí está el error para mí de lo que tiene que ver con este tipo de sanciones. En el tiempo. Y normalmente es lo más fácil. Es lo más fácil, o sea, decir, oye, si te pasas la luz roja es 1.000 soles, siempre va a ser 1.000 soles. No importa que te vayas pasado casi amarilla o roja, es 1.000 soles siempre. Claro. ¿Me entiendes? Tiene que haber eso. Pero hay también sanciones que tienen que ver con la interpretación y la gravedad, ¿no? Y eso creo que no se está tomando, principalmente con los jugadores, con los técnicos, con la violencia generada a partir de los propios protagonistas del club. Gianferrari y Gilabert hablan y señalan a Miguel Grau como hincha de Alianza Lima y que no puede tomar decisiones porque no son parciales, ¿no? En este momento lo dice. Es que ahí la pifió Grau. La pifió Grau por decir que es hincha de Alianza. Pero o sea, el año pasado, ¿sabes por qué lo dijo? El año pasado hay una bronca en el estadio de la UNSA donde Melgar le gana 1-0 a la U. ¿Te acuerdas de esa bronca? Sí. Jugadores de la U y de Alianza. Claro. No salió la sanción inmediatamente. No. Y Alianza Lima le manda una carta a Agustín Lozano diciendo y pidiendo la destitución de Miguel Grau como presidente de la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol porque no era parcializado, era imparcial, no era imparcial. Entonces le dijeron, él no puede porque nos está perjudicando, porque los jugadores de la U no son sancionados y van a jugar el siguiente partido frente a Huancayo y no hay sanción. ¿Te acuerdas cómo se demoraban las sanciones el año pasado? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que como el año pasado las sanciones se demoraban mucho, este año han dicho inmediatamente las hacemos. O sea, no hay un justo medio, no hay una interpretación. Hay uno, son muy drásticos en tomar decisiones. Yo por ahí discrepo. ¿Correctas o no? Para mí están bien cerrados los estadios. El tema es el tiempo. Lo sé. No te pueden avisar 5 o 3 días antes, como le avisaron a Alianza y como le avisaron a la U. Eso está mal, porque ya en términos correctos, tú que sabes un poco más. Pero lo que te digo es que van a la señalización. No te da lugar para apelar. Claro, señalas. Tu apelación es gracias, al tacho. No sirve. Pero ¿qué genera diciendo? ¿Qué va a generar la apelación? ¿Qué generó Alianza Lima el año pasado diciendo que el presidente Miguel Grau de la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol no era imparcial, diciendo que favorecía a la U? Que él diga que este año dicen que como es hincha de Alianza, favorece a Alianza Lima. No, en eso no, porque desde lo técnico, claro. Grau ha suspendido a Gorosito, ha suspendido a Navarro, ha cerrado Matute, en fin, o sea, él sancionó a Campos, o sea, si fuese un tema político, claro, no le hubiese dado 8 fechas a Gorosito, etcétera. Es un tema, en lo técnico no ha fallado, ¿no? El tema es, como dice Pedro, creo yo, que el reglamento establece una cosa que no tiene juicio. O sea, no hay nivel para la interpretación. Lo que yo digo una cosa es, yo sé lo que dice el reglamento con respecto a una agresión, a una declaración, a una cosa tipo Gorosito, tipo Navarro, tipo Osati. ¿Qué dice el reglamento con relación a la sanción de los estadios por un tema de seguridad? Porque me parece que es muy grueso el trazo, y si fuese muy grueso el trazo quiere decir que se condena cualquier cosa que toque, aunque sea de costadito. Si hay una situación, aunque sea tangencial con el tema de la seguridad, pues la sanción es la misma. Y yo creo que ahí hay una situación vinculada a que no se ha hilado fino, porque una cosa no es igual a la otra. No es igual tirar objetos a la cancha en el partido, en el caso de cualquier partido que tú quieras. No es lo mismo un tema de racismo, no es lo mismo que
producido el partido sin que haya gente en el estadio, unos cuantos estúpidos se metan a la cancha. No es lo mismo. Por eso es que el trazo es medio grueso. Como no sé, y admito no saber qué dice exactamente el reglamento, en cuanto a materia, o sea, en cuanto a castigos, como no sé exactamente qué dice, tengo que decirlo con cuidado. Me parece que el trazo es muy grueso. Porque acá, por temas distintos, la resolución, la sanción ha sido la misma. Cierre de estadio. A mí me parece que cuando tú impartes justicia, tienes que hilar fino y tienes que tener un trazo no grueso, sino un trazo fino. Y el trazo fino creo que distingue temas, distingue gravedades, distingue el tamaño de la sanción. Perdón, el tamaño de la falta. Yo no creo que sea igual una cosa que la otra. Y si no es igual, ¿por qué la sanción va a ser igual? Eso es lo que yo digo. A la hora de impartir justicia, un fundamental concepto, pero fundamental concepto para que la justicia sea justicia, es la proporcionalidad. Proporcionalidad. No puede ser la misma sanción para casos tan distintos. Por eso es que admito mi ignorancia y digo, ¿qué cosa dice el reglamento con respecto a suspensión de estadios, a cierre de estadios? ¿Por qué una fecha? ¿Por qué no dos? ¿Por qué cierre de estadio? La responsabilidad y la negligencia de uno de los equipos, pero ¿no? En este caso los locales, ¿no? Pero, a ver, mi pregunta es, y admito mi ignorancia, mala mía, no lo sé, no tengo el reglamento acá de justicia, o sea, ¿cuáles son las tipificaciones de sanciones para temas de estadio? O sea, ¿por qué una fecha y no dos? ¿Por qué dos y no tres? ¿Por qué tres y no cuatro? ¿Por qué cierre de todo el estadio y no de una tribuna? ¿Por qué cierre de todo el estadio y no del 20% del aforo? ¿Por qué? Los matices existen, pregunto, sí, y si existen, ¿por qué la Comisión de Justicia ha determinado lo mismo para todos? Para no hacerse problema y claro. No lo sé. Y porque se caga de miedo. Ahora, ¿no? otra cosa que va de fondo. Si le cerraron a Cristal, hay que cerrar la Alianza. Y si le cerraron la Alianza, hay que cerrarla a la U. Si alguien tiene. Pero no hay un juicio, a eso vamos. Por eso no hay una interpretación. Por eso digo, eso no es justicia. No creo que sea justicia la misma sanción para todos los casos. Porque allí no hay una interpretación precisa y específica para cada caso. El trazo es muy grueso. Acá no es un brochazo, tiene que ser con pincel para que la justicia sea proporcional y por tanto justa. Ahora, punto y aparte. No es lo mismo, pero ahí estarías valorando lo que pasó y no lo que podría haber pasado. No, está bien, Recuerda que, por ejemplo, cuando Alianza en la final del 2023 puta madre, apagó la luz, sí, le cayó una sanción al estadio de toda la apertura siguiente, ¿cierto? Sí. No, y Alianza y su argumento fue, era un tema de seguridad. Ahora, no pasó nada, es verdad. No pasó nada, o sea, no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo nada vinculado, pero podría haber pasado. O sea, cuando analizas, no solo analizas el desenlace, sino qué hubiese podido haber pasado. No, está bien, pero lo que digo es, ¿eso está escrito? No, no está escrito, está a la interpretación. Debería estar escrito. No, de hecho que está. Debería estar escrito especificado, ¿no? Para casos distintos, soluciones distintas. Por ejemplo, yo creo que cada caso así específico no está. Alianza Lima, ¿cuántos meses le dieron? Toda la apertura del 2024. ¿Tipo meses cuánto fue? 4, 5. ¿Por qué no le dieron, ¿no? ¿Por qué no le dieron 3? ¿O por qué no le dieron 6? Los matices. O sea, claro, está bien. Vamos a admitir, por ejemplo, que está bien. Como hubo un apagón con 30.000 personas en el estadio, con niños y mujeres, en un clima perturbado por la derrota, hay un cóctel de situaciones, ¿no? Frustración, masividad, o sea, asistencia masiva, mujeres, niños, noche. Hay un montón de situaciones que abonaron a una situación de peligro. Listo. ¿Es eso un motivo para suspender el estadio? Yo pienso, así, si me apuras, que sí. Porque se puso en riesgo la seguridad de muchas personas. Ahora, donde digo hilar fino es, ¿le dieron 3 meses o 4? Si le dieron 4, ¿por qué no 6? Y si le dieron 4, ¿por qué no 2? Eso debería estar tipificado. Pero tipificado, o sea, bien, muy específico para poder determinar con más justicia, porque no es igual un caso, no es igual el caso de Alianza ahora ultimito que el caso de la U, no es igual. Una cosa es con gente, otra cosa es sin gente. Una cosa es con partido abajo, otra cosa sin partido abajo. Pantalla, matices. No todo puede ser al brochazo, porque para mí es un error. Para mí es un error que sea el brochazo. Yo en mi caso no discutiría la gravedad. Si lo tocas tangencialmente, cagado, sin estadio, no. Y después hablaremos y te diré por qué. Yo no discutiría la gravedad, en mi caso, ¿no? Entiendo la parte en la que tú tratas de no sé, de que haya una interpretación de los hechos, ¿no? Que no todos los hechos son iguales. Que no todo es igual, claro. Y es válido, está bien. Yo pensaba así hasta ayer. Hoy, cuando me levanté, dije, no,
Violencia es violencia. Y en una actividad que cada vez toma mucho más protagonismo la violencia, si incurres en un error, te cierro el estadio, te jodes. ¿Sabes para qué? Para que tus hinchas entiendan lo que significa si eres o no violento. Entonces así se levantó Bravo ayer. No podemos medir. Se acostó pensando matices. No lo sé. No, se levantó. pero te digo, ¿sabes qué Pedro, pasa? eso No puedes es así, medir. claro. O sea, sí, es cierto, una cosa es una cachetada y una cosa es que te reviente el cráneo. Pero violencia es violencia. Y en una situación actual como la que estamos, para mí está perfecto. Yo la gravedad no la discuto. Lo que discuto son los tiempos. No te pueden avisar que te cierran el estadio como le avisaron a Alianza 5 días antes, o te avisan como le avisaron a la U 3 días antes. La U había vendido 40.000 entradas, no sé cuántas entradas había vendido Alianza, pero Alianza juega en Matute siempre estadio lleno, con lo cual seguramente ayer hubiese jugado a estadio lleno. Lunes 8 de la noche la gente iba. Entonces, ahí sí hay un perjuicio. El tiempo podría ser, sancionaremos el estadio tal, tienes 15 días para apelar. Y a partir de ahí, que haya un juicio, una interpretación, una valoración de los hechos y se dictamine la sanción. Por ejemplo, hay ¿Qué dice el artículo 71? Dice tres cosas distintas y hay dos puntos que son, bueno, el artículo habla de la responsabilidad de la conducta de los espectadores. Sí, todavía puedo. De cerca es que usas lentes, ¿no? Bueno, a ver, dice artículo 71, responsabilidad de la conducta de los espectadores. Claro. Uno, lo leemos y... Dale. El club anfitrión es responsable sin que se le impute una conducta u omisión culpable de la conducta impropia de los espectadores y, dado el caso, se podrá imponerle una multa. En el caso de disturbios, se podrá imponer otras acciones y está subrayado. Sí, en el caso de los disturbios se considera acá el tema de los hinchas de la U que quisieron joder a los jugadores. Sí. En el caso de la U y en el caso de Alianza, el hecho de haber tirado objetos contra Cueva, por ejemplo. ¿Qué tiraron? ¿Botellitas? No. ¿A quién? ¿A quién tiraron? A Cueva. A Cueva le tiraron un llavero. Ya imagínate. Un llavero. Y cuando se fueron los jugadores de Cienciano por la parte de Oriente, le tiraron otros vasos con agua, todo. O sea, listo. Le tiraron todo. Después, el 2 no lo leamos, o sea, habla de que el club visitante es responsable de su gente. ¿Ya? O sea, el club que visita... Tú y tu gente. 3, también. O sea, puede ser no ser tu estadio, pero si tú ya tu gente y gente de tu tribuna, la tribuna designada para ti, se porta mal, también te cae. 3. Se considera conducta impropia, particularmente los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos. No discrimina, ¿no? Es lanzamiento de objetos. Lances una taba o una botella de vidrio, es lo mismo. Es lo mismo. El despliegue de pancartas con textos de índole racista o insultante, los gritos racistas e insultantes y la invasión del terreno de juego. Correcto. Claro, yo creo que ahí tienen toda la razón al poner lanzamiento de objetos. ¿Por qué? Porque la gravedad la mide la gente, y eso está mal, en la puntería o no que haya tenido el que lanza el objeto. O sea, si a Cueva le caía ese objeto, ¿era más grave? Es igual de grave. Ya, la falta de puntería hace que... Está bien, pero una pregunta. Eso es lo que dice el artículo. Ahora, ¿qué se dice de sanciones? Dice, te sanciono si lanzas objetos, eres racista, o si hay Fueron 7 meses lo de Alianza. De violencia. 2 en el 23. Y me encantaría saber... Y 5 en el 24. Toda la apertura. Bacán. Lo que me gustaría saber, si eso dice el artículo 71, ¿hay un artículo que tipifique cuáles son las penas a considerar? Eso ya estaría seguramente en el código disciplinario de la FIFA y se toma como referencia. Ya, o sea, en el código de la FIFA dice 7 meses. No, pero por eso te digo. No. Pregunto, no sé. Pero eso de ahí también tuvo que ver con un aspecto de gubernamental, ojo, Ministerio de... Acuérdate que se metió el Ministerio del Interior y todo. Por eso digo, hay matices. A ver, ahí dice, conforme ello, considerando que las infracciones han sido graves y potencialmente pudieron tener consecuencias irreparables, esta comisión dispone que el club universitario dispute su siguiente partido en condición de local, sin público y a puertas cerradas. Asimismo, considerando la gravedad de los hechos y las nefastas consecuencias que pudieron desarrollarse con las injustificadas acciones cometidas por los hinchas del club, esta comisión resuelve sancionar al club con 6 UIT, tanto por el lanzamiento de objetos como por las amenazas realizadas por los hinchas del Club Universitario de Deportes. Otra vez, yo no discuto la gravedad. Violencia. La gravedad tiene que ver con la puntería. Si le cae o no le cae. Si le rompe la oreja, la cara cabeza, Ureña. Claro. ¿No? O si le cayó... Sería más grave. Totalmente. No tiene nada que ver con eso. Es la puntería. Y creo que ahí sí la pifia Gianferrari. Porque Gianferrari también pidió sanción a Matute en el Clásico. Después de que algunos hinchas de Alianza lanzaran objetos.
estoy pidiendo que cierren Matute, dijo. Sí. Entonces, si la gravedad no es la misma, es lo mismo lo que pasó en el Ministerio de Deportes. Algunos matices tienen que ver, o seguramente se han visto más expuestos como Ureña, pidiendo dónde está su hijo y gritando. Claro, aquí preguntan, Poli, ¿qué pasa si 10 infiltrados del equipo de enfrente cometen actos de violencia? ¿Cómo los identificas? Los identifica fácil. Acá dice algo sobre pero otra eso. vez, la responsabilidad es del club local. Algo dice acá, el artículo 51 también dice: cuando esos supuestos hinchas de la agresión colectiva no fueran posiblemente identificados, el autor o los autores, la infracción la tiene y la asume el club. Claro, pero en este caso la UCI... Claro, pero ha habido... Sí sabe quiénes son y los denunció, ¿no? Ayer Ferrari dijo en Al Ángulo que estaban identificados y que no tenían permitido entrar nunca más al estadio. No, que él había puesto y les había dado para que no puedan ingresar nunca más a los estadios. Por eso, por lo menos este año. Por eso te digo, o sea, estos están identificados, ¿no? Según lo que leíste. Bueno, es el tema del día, ¿no? El cierre del estadio. Una pena desde lo deportivo porque pintaba para verlo con todas las cremas, ¿no? Este compromiso entre la U y Cristal. ¿Cuál es el espíritu de la sanción? O sea, como hay sanción, ahora... Ser lo más drástico posible. Pero un toque. Quiero tratar de darle la vuelta a la situación. ¿Cuál es el espíritu de la sanción? De Alianza y de la U. Hablemos de Alianza y de la U, porque lo de Cristal fue racismo, ¿no? Otra cosa. Centrémonos en el tema de la violencia. ¿Cuál es el espíritu de la sanción a Alianza y la U? ¿Para qué se sanciona? Para que no se repita nuevamente. Listo. Para que no se repita. Agendemos ese argumento. ¿Para qué más? Si pasara, tendrían que darle más de una fecha a cada uno, ¿no? Claro. Por hechos reiterativos. Pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu de la sanción? Ese, para que no se repita y para que el club como organizador tome mayores medidas para que esos hinchas... Para que el club tome medidas. Claro, para que esos hinchas hacer que el club tome no repitan los hechos. Estoy tratando de razonar las cosas. Ahora, para que el club tome medidas, ¿no las puede tomar las medidas igual? ¿El hecho de que haya sanción hace que tome medidas más urgentes? Porque no las han tomado antes, Pedro. Pero si las hubieran tomado antes, no hubieran sido tan drásticas. Hay una manera. No solo a nivel local. Por eso te digo, esta esta es una medida de FIFA. Por eso la Conmebol también está siendo muy drástica y los partidos se juegan sin público. La Conmebol y la FIFA. Acá, pero a diferencia de la se Conmebol, ha trasladado acá. Mira, la Conmebol tiene mucho poder y no tenemos nada que ver con ese poder. Estamos hablando de una organización en esplendor. Es un esplendor de parte de ellos. Reparte millones en premios o en méritos por clasificarse. La FIFA, ni te digo, es la empresa más sólida del mundo, creo, la FIFA. No es el caso del fútbol de Perú. En el Perú, o sea, dentro de nuestra parcela, yo creo que está mal que nos disparemos a los pies. Porque si el espíritu es hacer que los clubes tomen medidas que no han tomado, podemos hacerlo de otro lugar, no disparándonos a los pies, suspendiendo asistencias masivas en partidos importantes, afeando el torneo y bajándole el precio al torneo. Quiero que tomen medidas, te pongo no 6 UIT, te pongo 20 UITs. Vas a ver cómo se ponen las pilas. Porque si le ponen 6 UITs, cagados de risa lo pagan. No, en las UITs, o sea, ¿sabes dónde está la pérdida? En los $700.000 que va a perder la U por este partido. Sí. Esa es la UIT. También, Esa es la UIT. Bueno, también. Pero lo que te digo es... Por eso le duele al club lo económico también. Está muy bien. A partir de lo pasional que el hincha está puede muy estar bien, en el estadio. pero hay una cosa que puedes hacer. O sea, si el espíritu es hacer que los clubes reaccionen y den realmente seguridad, yo creo que tú puedes direccionar las cosas a ese punto sin necesidad de afear el torneo, cagar a 100.000 que iban a ir al estadio entre hinchas de Alianza y de la U y afear, como te digo, la puesta en escena, joder al canal de televisión que transmite, bajarle el precio al torneo y, como te digo, en resumen, afearlo todo. Porque si el espíritu es castigar para que tomen medidas, clávales un multón, déjalos que jueguen, evidentemente, con la indicación específica de que no se juega si no redoblas la medida de seguridad. Por ejemplo, en el caso de la gente de la U, y Matute lo mismo, tienen que poner seguridad de esos que se paran, tipo FIFA y tipo Conmebol, pero sobre todo FIFA, que se paran en primera fila de Occidente las tribunas y se paran así a ver el partido. Arriba, a la tribuna, así. Mira. Están haciendo el partido. No voltean a ver la cancha, solamente ven la tribuna. ¿Tú crees que lanzan un chicle? Están así los patas de seguridad. Bueno, quieres jugar con gente, contrata tu seguridad privada con casaca amarilla, bien identificados para que miren y controlen. Porque si la norma o el espíritu del castigo es que mejore la seguridad, mejórala.
Pon la multa, mejórala, pero no cagues el torneo con que no haya gente. El año pasado, O sea, es así. la misma comisión de disciplina de Miguel Grau, sancionada pero con una tribuna. ¿Cambió algo? Por eso, El hay año que poner pasado, seguridad. Pero por eso, el año pasado... No cambió nada porque, claro, No cambió las nada. que sí van No cambió tienen nada. seguridad. Pero Más drásticos. dime tú, ¿no sería oportuno, preciso, eficaz, efectivo, aunque caro, bueno, que se jodan, poner gente mirando la tribuna para que vigilen? ¿Tú crees que alguien, porque los de seguridad no son espantapájaros, cuando alguien hace una cojudez, como tirar algo, va preso? ¿Dónde estuvieron? Va preso, Hay no. seguridad privada de Alianza y de la UA. Pero la U se ¿De fue. qué? Pero el de la U se fue. No, estaban ahí. No, la gente que bajó a los hinchas, Ya que sé, habían uno de seguridad. Pero la seguridad privada sí estaba ahí. Es más, los terminó llevándose. Lo que tengo que... Habrá sido insuficiente porque para que las eso... medidas pero- drásticas van porque el año pasado se cerraron tribunas. Una tribuna sin acceso al Sí, público en sí, Alianza, sí, en la U. sí. Pasó. Este año ya es más No drástico cambia nada. porque se mantiene. Y también hay una La- responsabilidad de los clubes, como tú dices, para no solo eso. En cualquier club de Argentina, por ejemplo, entra Horacio Zimmerman al estadio y todo el mundo sabe que entra Horacio Zimmerman al Sí. estadio. Bueno, les Y conté el otro día lo y si que- tú tiras algo, Horacio Zimmerman no entra más un año al estadio. Eso debería hacer cada club. Pero ¿qué vas a permitir en un estadio como el de Chancas? Un control con retina. No lo puedes permitir, pues. La seguridad, ¿sabes para quién es? Para los equipos que tienen plata nada más. Eso de involucrar, obviamente, a la Federación Peruana de Fútbol. que son los que tienen las peores barras. Porque Claro. ¿tú has escuchado una vez que en provincia haya un lío de estos? No. Nunca, pues. O sea, nunca. En provincia nunca pasa. No, sí. El problema somos los limeños. En provincia... ¿Alguna vez ha pasado, pero a este nivel? Yo no he visto a este nivel. Hace 2 años en provincia ingresaron un equipo del norte, no recuerdo cuál, con armas a amenazar a los jugadores en campo de juego. En el norte. Con armas, ¿ah? Copa Perú. No. Liga 1. Hace 2 años. A ver, que me corrijan. En el campo, apretar a los jugadores en ADT. entrenamiento. ADT. Fue, ¿no? Claro, la le- sanción con armas. Por eso pero te la digo, sanción para no qué es? cambia nada, Eddie. Pero la sanción, En ¿qué persigue la Eddie, te he dicho, ¿Qué- Eddie, te ha dicho. ¿Qué Eddie. persigue Perdón, la escuchen. sanción? No, escúchame. En ¿qué? Argentina- La sanción, ¿qué persigue? Corregir, ¿no? Puta, corrijamos. Pero la manera de corregir, ¿tú crees que es...? O sea, el Monumental. Pedro. El siguiente partido local, ¿va a ser seguro? ¿Sabes Si qué? mantienen Sí, las... no. ¿Van a tomar las más reglas? medidas o no? Ah, pregunto. De hecho, que me las van a gustaría tomar. saber. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy contigo, creo que se deben tomar mucho más medidas a nivel de responsabilidades de los clubes dentro de lo que es el espectáculo deportivo, ¿no? Pero también es cierto que ya este es un tema gubernamental. O sea, la violencia, la inseguridad ciudadana tiene que ver con lo macro, el gobierno. Por ejemplo, en Argentina, para marcar un ejemplo nada más en cuanto a lo del fútbol, existe un plan que se llama Tribuna Segura, que nació, no sé si en este mandato de Milei o anterior, y No, ahora lo ha seguido. Salió con Bullrich, que es la ministra de Seguridad, que es de Milei. Exacto. Entonces, ¿qué ha hecho esta Tribuna Segura? Tú no entras al estadio si no es identificado a través de... No es difícil, ¿ah? Claro. Hoy el celular, tú entras a todas tus aplicaciones con la cara, ¿no? Bueno, en el estadio es igual. Si tú no pasas ese reconocimiento, no entras al estadio. ¿Qué haces? Identificas. ¿Qué hace esto? Es como cuando te pide el policía y te para, no te pide el DNI. ¿Para qué te pide el DNI? Porque con el número de tu DNI, ¿no? En este caso te saca. Tiene infracción, tiene SOA, tiene todo. Perfecto, estás limpio, vete. Te saca todo con el DNI. Si tienes infracción no pagada, si tienes SOA, si tienes RQ. vencida o no la... Si tienes requisitoria también. Eso, si O- no tienes vencida o, O no juicio la... por alimentos incluso. La vehicular esta, ¿no? El pase, no, ¿cómo se llama? Revisión técnica. La revisión técnica. Te saca todo. En el estadio es igual. Si tú vas y tienes denuncia por de alimentos por no pagar a tu hijo, no entra al estadio. Si tienes un antecedente, demanda o lo que fuese, no estás permitido de entrar al estadio. De hecho, hasta hace 2 semanas, Argentina le ha pasado una lista de 12.000, creo, hinchas. 15.000 hinchas. 15.000 hinchas a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Como el Mundial de Clubes se va a desarrollar ahí, le han mandado una lista de 15.000 hinchas que no pueden entrar al Mundial de Clubes. Están prohibidos de entrar no solamente al estadio en Argentina, sino también afuera. Dime, ¿eso no se puede hacer acá?
Se puede hacer, pero también necesitas del respaldo del gobierno. Involucrar al gobierno. Exacto, no puede ser los clubes nada más. El gobierno tiene que agarrar y decir, oye, ¿qué hacemos con el tema de la violencia en los estadios? Se ha vuelto moneda corriente. Claro, Patricia Bullrich. ¿Quieren jugar a estadio cerrado o quieren jugar a estadio lleno? Queremos jugar a estadio lleno. ¿Quieres que la comisión te sancione? No. Bueno, hagamos un plan. El plan es este. ¿Estás en la capacidad de hacerlo? Sí, tienes que estar en la capacidad de hacerlo. Tienes que invertir. Tiene que estar en licencias también. Tienes que tener todo eso. Entonces, ya es un tema macro también. Claro, eso no es solo la responsabilidad de los involucra al clubes. gobierno porque los clubes, al verte sobrepasados por la inseguridad, recurrieron al gobierno. Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad, como el ministro de Interior de Argentina. No solo le pasó 15.000 nombres a Estados Unidos, y Cachosa sacó en la conferencia la lista así de 15.000. Estos son malos hinchas argentinos. Te vas contra tus compatriotas, pero son malos y no pueden ingresar a los estadios en el Mundial de Clubes donde está Boca y River. No solo eso. Después de la sanción de Conmebol, de que los hinchas de Colo-Colo no puedan asistir a 5 partidos organizados por Conmebol, o sea, fuera de sus fronteras, activó el Ministerio del Exterior de Argentina un plan para que no ingresen los hinchas de Colo-Colo a su país. O sea, involucra a todo el país, ¿me entiendes? Ya. Y eso tiene que partir del gobierno también. Eso parte de los clubes, obviamente, pero tienen que tener la cercanía del gobierno.